Hoy, a las 10 de la mañana, llegamos aquí, a Ramiriquí. Yo soy Lina María, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional sede Medellín y hoy estamos acá en el parque del municipio que queda en Boyacá, a 45 minutos de la capital que es Tunja, y estamos en el proyecto Historias de un pueblo sin historia, Voces de Ramiriquí. Acá vemos la iglesia del Rosario de Chiquinquirá. Al lado derecho tenemos la casa de José Ignacio de Márquez, el primer presidente civil que tuvo Colombia en 1837 después de Francisco Paula Santander. Para finalizar, en la casa cural vemos escrita la fecha de la fundación de Ramiriquí. Fue en 1541 y ya va a ajustar casi 500 años en su fundación. A la vez mi consejero principal, por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón. Ramiriquí es un pueblo de origen chibcha. Sus habitantes, en la mayoría campesinos, aún conservan tradiciones como labrar la tierra. Lo encontramos simbolizado en la estatua de labriego, que representa para sus habitantes el recuerdo de que esta es una tierra de trabajadores orgullosos de su labor. También es típico la fabricación de artesanías como sombreros, alpargatas, ruanas, ceazos, entre otras. Además, Ramiriquí es cuna de personajes ilustres y deportistas que han dejado en alto el nombre del municipio, como Mauricio Soler, un ciclista reconocido a nivel internacional por su participación en competencias como el Tour de Francia, el Giro de Italia, entre otras. Mucho gusto, yo soy Lina, vengo de parte de la Universidad Nacional sede Medellín y estamos realizando un trabajo que se llama Historias de un pueblo sin historia, las voces de Ramiriquí. Entonces, doña Ana, usted es originaria de aquí, del pueblo, nació acá. Donde nací vivo. Bueno, ¿y qué sabe del origen y de la historia de Ramiriquí? De la historia de Ramiriquí, por ejemplo, como aquí Ramiriquí es la capital de la región de Márquez, porque fue el primer presidente que hubo en Colombia. Fue, o está aquí, porque él fue de aquí, nacido aquí, que se llamó José Ignacio de Márquez. Se llama. Los padres nacieron aquí. Y él, por ejemplo, en esa época, me imagino porque yo no alcancé a conocer en esa época de que él fue presidente, ¿no? No, eso fue en 1836. Claro, pues yo soy del 42, imagínense, eso yo no alcancé a conocer, pero conocí los papás de él y unos hermanos de él conocí, un tal Pinao Ivo Márquez. Él era hermano del tal doctor José Ignacio de Márquez. Y pues uno no conoció, pero sí conocimos, por ejemplo, las leyes muy respetuosas. Había ley que de verdad regían en el pueblo. Pero ya eso cambió, de un momento a otro cambió, porque hasta los alcaldes y todo eso ya cambió. Eso ya hasta para una demanda y todo ya era distinto. Y ahorita sí para peor que una demanda ni la atienden así por escrito. Eso ya, yo no sé cómo serán las demandas ahora, porque la verdad que como uno nunca ocupa uno la justicia para nada, entonces pues uno no tal tanteo o no tiene la realidad
fija, ¿no? Porque como uno no conoció ese tiempo, hay uno fue porque le cuentan, o oye, o por ejemplo, que estudiaba uno la geografía. Pero el resto no, por ejemplo, contaban también que en esa época también fue cuando Antonio Nariño y Simón Bolívar, Simón Bolívar durmió aquí en Ramequí y bajó por aquí y cruzó por Boyacá. Eso sí, y fueron los personajes que habían antiguamente, según lo que cuentan, ¿no? Porque como uno no conoció, por lo que uno oyó, pero Simón Bolívar él durmió aquí en Ramequí. Ahí está la fecha en el letrero de la Casa Cural. Y él cruzó a dar a Boyacá y allá llamaban, por allá para lado de Peñas, hay unas piedras escritas que dejó Simón Bolívar. Y Antonio Nariño me parece también. Y Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, cuando estuvieron allá donde es el pantano de Vargas, todo eso iban de aquí para allá. Ahora cruzaron por Santander, cruzaron por Venezuela, porque Simón Bolívar era de Venezuela. Todo eso estudiaba uno, pero hoy en día todo eso, yo tengo un librito con allá adentro todavía, donde están todos esos personajes, unas hojitas que tengo ahí de una geografía, pero ya del resto, y hermoso, ya, hermoso estudiamos la geografía. Y por ejemplo, en lo que uno recuerda también de que le quitaron la mayoría, por ejemplo, de San Andrés, de las islas de San Andrés, le robaron mucho a Colombia. Le robaron muchas partes de Colombia, en San Andrés y en otras partes le robaron a Colombia. Y toda esa gente, donde cruzó Simón Bolívar, no es que ya eso ya prescribió, porque ya lo que los gobiernos le quitaron ya no hay nada que hacer. ¿Pero por qué? A eso se deben los gobiernos. Por ejemplo, también otra cosa de que yo he oído de los gobiernos aquí es de que todas las empresas, por ejemplo, del agua, de la luz, ¿no es que ya le quitaron muchísima electricidad aquí a Boyacá y la vendieron para otras partes? ¿Esos son gobiernos? No. Eso en lugar de ayudar a levantar empresas de eso mismo para que la gente trabaje, el gobierno se las está robando y vendiéndoselas a otros países. La luz, por ejemplo, la mayoría de la luz de aquí, de este departamento, ya la sacaron para Venezuela y pues ya para otras partes, la vendieron. Luego esos son presidentes y lleguen y se roben las cosas de Colombia y las vendan para otra nación. No. Pues para uno está mal, ¿no? Pero ya uno nada puede hacer, ni la gente del campo, porque los que tuvieron estudio ya hoy en día estudian, pero ya tampoco no se comprometen porque hay mucha delincuencia entre la gente. Entonces no me agrada ser, ¿cómo le diga? Ser muy apegada a la política, porque para mí nunca me ha servido. Jamás, en los años que tengo, jamás me ha servido la política para mí. Ni para ninguno de mis hijos. Porque por lo menos que crié 14 hijos y a mí nadie me dio un pan. Todo con el sudor de mi frente de día y de noche trabajando para ver por ellos, para levantarlos. Mira, ves, por ahí hay otra. Sí, aquí encontré. Esto es muy vendido en Bogotá, no solamente en Bogotá, en otras partes. Cuando yo iba a Chía, cuando yo trabajaba en Chía, y eso yo llegaba y eso mucho vender el turrón. Eso
eso lleva... Perdonado. A todo hay que aprender menos a robar. Porque eso sí, yo creo que eso sí. Ya nos cuentan que usted es originario de acá. Acá nació, acá creció y aquí tiene una familia. Pero entonces sabe por qué el nombre Ramiriquí. El nombre de Ramiriquí lo inventaron los chichas por los indígenas. Y de ahí viene el nombre de Ramiriquí, del indio Rumiraqui. Y de ahí fue donde dependió el nombre Ramiriquí, que era un indio llamado Rumiraqui. Sí. Bueno, entonces, ¿nos podrá contar cómo fue su infancia? ¿Cómo transcurrió aquí su crianza con su familia, sus abuelos, sus padres, sus hermanos? ¿Cómo fue todo? Mi infancia fue triste, porque triste porque nos criamos en un ciclo de pobreza. Pero a raíz de esa infancia y de pobreza aprendimos mucho, que fue nos enseñaron a tener valores, unos principios, y pues eso es bueno, fue bueno para la infancia de nosotros. Ah, bueno. ¿Y nos podría contar una anécdota tal vez de su infancia o ya más grande que le recuerde a Ramiriquí? Que nos recuerda también Sí. las fiestas antiguas, especialmente en los aguinaldos de Ramiriquí, las fiestas de diciembre. ¿Y qué hacían? ¿O Es que cómo celebraban? nos vestían, nos disfrazaban. Mi abuela me disfrazaba en San José y vestían una carroza para el Día de los Rosarios, para cuando les tocaba la vereda de ella. Y ya en el paso de crecer, ¿cómo fue que conoció a su esposa y empezó a formar la familia? Ah, ya fue después de adulto. Eso fue por secuencia del trabajo. Me fui a hacer un trabajo por allá. Un amigo me ofreció el trabajo allá para hacer un trabajo para hacer una piscicultura. Y entonces llegué a la casa de ellos. Y ahí la distinguí a ella y nos enamoramos. Sí. Y en estos momentos, ¿cómo hacen para sostener su familia? Ah, yo soy independiente, yo trabajo, yo soy constructor. Y pues de ahí es donde la economía, la subsistencia de ahí, de la forma de vivir es de ahí. Y Claudia también, ella trabaja. Ya sus trabajitos y por ahí pues nos ayudamos. Ah, bueno. Y vemos que le gustan los gallos. Esos son gallos de pelea, ¿verdad? Claro, son gallos finos. Ah, y Ah, eso es otra forma de buscar un poquito de la economía. A veces también me ayudo ahí con la venta de los pollos. sí. ¿Y ahí qué está haciendo en este momento? Peluqueándolo. Lo peluqueo. Lo arreglo. Hola, pa. Sí.